Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Por suerte acá en Bravo, algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. Cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. Viernes Negro. La inflación de marzo fue del 3,7%. El Banco Central vendió 398 millones de dólares en reservas. Se esperan anuncios en cualquier momento. Buenas tardes, bienvenidos a Desde el Canil. Ariel Maciel, una tarde con muchísima información, inminente anuncio del equipo económico del gobierno. Ya está Luis Caputo, ya está Santiago Bausili, ministro de Economía y presidente del Banco Central, dispuestos a dar una conferencia de prensa en el escenario de la Casa Rosada. Mucho se especuló sobre cómo se iba a anunciar el día de hoy, algo que generó mucha expectativa, que es justamente el acuerdo de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que se sabe que es por 20.000 millones de dólares, pero que tiene muchas incógnitas. Ya no solo los dólares que va a tener la Argentina inicialmente, sino básicamente en dónde se va a parar el nivel del tipo de cambio, ¿sí? Cuánto va a ser la devaluación que el mercado da por descontada, ¿sí? De un mercado que fue muy voraz en el día de hoy. El Banco Central tuvo que vender muchas reservas, algo absolutamente insólito. ¿Desde cuándo? Desde aquel 14 de marzo, cuando el ministro de Economía dejó entrever que el acuerdo iba a tener una lógica de bandas, por ejemplo, de flotación sucia en el dólar, de cómo iba a pasar. Lo cierto es que ese crawling peg del 1% que tanta defensa había tenido de parte del gobierno nacional para tener el dólar domado en una lógica donde el mercado no le creía, donde la inflación se iba yendo más para adelante, empezaba a ser un poco más complicado. Ahora, cuando se habla de banda de flotación, quiere decir que el dólar va a ir entre un cierto valor y otro cierto valor, ¿no? Efectivamente. Ahora, digamos, eso es lo que tenemos que develar en el día de hoy. Si va a haber bandas, ¿sí? Quiere decir que hay un piso, un precio mínimo, ¿sí? Y un precio máximo del valor. Si hay una flotación intervenida, ¿sí? Implica que nadie va a saber cuál es el techo ni cuál es el piso, sino que eso se va a definir día a día de acuerdo a la intervención. Esto tiene mucho de influencia a las expectativas de futuro. Casi 400 millones de dólares vendió hoy el Banco Central. Demasiado. Y el MEP y todos los financieros se fueron muy por encima de lo que se estaba pensando justamente en ese techo de la banda. Algunos hablaban de una banda como máximo 1.300 pesos, ¿no? No, ya está, ya caducó eso, ¿no? Ari, ahora, ¿qué es lo que se espera, ¿no? en este anuncio? Porque está bueno siempre debatir antes la expectativa, no sé, digo, si en realidad Caputo se va a sentar a dar certezas o en realidad va a dar un número, o un mensaje del presidente de la Nación, porque hoy se habló todo el día de esta devaluación, como vos decías sin que el gobierno diera por sentado, ¿no? Se dice puertas adentro que el gobierno jamás va a reconocer que hay una devaluación detrás de esto. Exactamente. A ver, la idea es que llegue a haber una precisión que genere alguna baja de expectativas para la apertura de los mercados del lunes, ¿no? Que no necesite una precisión para lo que van a ser los próximos días. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos que llegar a esperar es tener algún tipo de definición más técnica y que podamos llegar a tener algunos datos más. Bueno, esto también generó, el gobierno tiene el fin de semana, ¿no? De Changüí para tratar de
calmar un poco lo que va a ser las expectativas. Seguramente dé el anuncio Luis Toto Caputo, después salga alguna explicación del Ministerio de Economía. Bueno, Milei está en la Casa Rosada, llegó a las efectivamente, 4:20 de la tarde y no va a participar, me dijeron, de la conferencia de prensa. No sé si ya empezó a trascender algo, Ari, de lo que va a hacer. Ahí empezamos a tener algunas precisiones que nos van llegando. Esto es totalmente en vivo. En un ratito seguramente vamos a poder escucharlo el ministro Luis Caputo. Acaba de empezar la conferencia de prensa de Luis Caputo. En segundos lo tenemos. Vamos a escucharlo al ministro de Economía. A concluir con la etapa 3 este nuevo acuerdo con el fondo implica que vamos a terminar, planteamos a concluir con la etapa 3 de nuestras 3 etapas. La primera era terminar con el déficit fiscal, la segunda terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria, y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Entonces, este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Es decir, los pesos que el Banco Central emite no es otra cosa que la deuda que tiene el Banco Central con la gente. Una deuda que la política en Argentina ha despreciado por muchísimos años. Nosotros venimos con este acuerdo justamente a tratar de honrar y sanear esa deuda más que nunca. Esta recapitalización del Banco Central lo que implica esencialmente para la gente es tener una moneda más sana, tener una moneda sana y continuar y acelerar el proceso de desinflación. Eso es lo que nos va a permitir esencialmente este nuevo acuerdo. También nos va a permitir, a partir de el lunes, terminar con el cepo cambiario. Ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. Estas entonces, ¿qué van a del crecimiento que ya estamos viendo? La economía ha crecido en el 2024, diciembre contra diciembre, un 6%. Estas mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento que va a generar a su vez un mayor superávit. Ese mayor superávit en un gobierno como el nuestro, que no aumenta el gasto, nos va a dar la posibilidad de poder bajar impuestos, poder devolverle cada vez más recursos al sector privado. Va a permitir entonces también que haya más empleo y mejores salarios, algo que Argentina, realmente una situación económica que no se vive desde hace muchísimos años. Tengan en cuenta ustedes que Argentina no crece a nivel de país, sino crece a nivel de empleo desde hace 14 años, ¿no? Bueno, voy a arrancar, sé que el tiempo es tirano, pero quiero arrancar con agradecimientos porque hay muchísimo trabajo atrás de esto que estoy anunciando y realmente siento que cada uno de los que está acá acompañándonos merece ese reconocimiento. Así que mi agradecimiento primero acá al chabón que tengo acá al lado, amigo, al presidente del Banco Central. Tampoco aplaudo tanto porque me voy a emocionar, así que, bueno, el agradecimiento al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también, que ha hecho un trabajo extraordinario, al viceministro de Economía, José Luis Daza, que largó todo y se vino para Argentina a sumarse a esta patriada, a nuestras 3 anclas, Martín Botier,
Federico Furiase y el picante Felipe Núñez, siempre hay que tener algún picante en equipo, a nuestro secretario de Hacienda, Carlos Huberman, que cuida cada peso de los argentinos para que no se malgasten, a todo el equipo del Banco Central, al vicepresidente Vladimir Berning, a Baltasar Krause, a Esteban Klein, a Nicolás Ferro y a todo el directorio. Realmente muchísimas gracias a todos, y hago extensivo también a todo el equipo, no de economía, pero que también se han sumado, que están acá y son excelentes profesionales. También le quería agradecer a todo el gabinete, ¿sí? A todo el gabinete de ministros y secretarios, que son unos campeones, que trabajamos bárbaros juntos. Y obviamente un agradecimiento especial al presidente de la Nación por su liderazgo, por su generosidad, por su valentía, porque cada vez que trabajo más con él, realmente más me genera y realmente de mutuo afecto. Ya no es solo la valoración que le tengo a nivel profesional, sino como persona. Digo, ojalá todos pudieran conocerlo como yo lo conozco, porque además de sus dotes profesionales y académicos, es una persona realmente admirable. Así que muchas gracias, señor presidente. Y, por supuesto, también agradecerle a mi mujer, que hace 18 meses que hace de madre y padre, a mis hijos y a las familias de cada uno, que las veo a muchos acá. Así que, bueno, perdón que me extendí, pero me parece que correspondía. Bueno, antes de anunciarles las medidas, me parece que es extremadamente importante siempre repasar la herencia, ¿no? Porque no hay que olvidar de dónde venimos. Nosotros heredamos 5 puntos de déficit fiscal, 10 puntos de déficit cuasi fiscal. Alguno se preguntará por ahí qué es el déficit cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal es el déficit fiscal que el fisco le pasa al Banco Central, ¿no? Digamos, es ese déficit fiscal que estuvo financiado por emisión monetaria que pesos que la gente no demanda, y que entonces, ¿qué hace el Banco Central? Tiene que emitir un bono para rescatar esos pesos. Antes eran LEBACs, después fueron LELIQs, y por esos pesos, ¿qué hace? Tiene que pagar una tasa de interés. Entonces, esa tasa de interés genera de vuelta unos intereses, dicho sea de paso, que esencialmente se honran con mayor emisión. Y eso es lo que genera ese déficit cuasi fiscal. Heredamos una situación de cepo cambiario con 200% de brecha, una inflación que venía en los últimos meses al 12,5%, pero una inflación escondida debajo de la alfombra fenomenal, producto de que había un montón de precios pisados, desde el tipo de cambio, alimentos, tarifas, combustibles, todo que una vez sincerado, por supuesto, hizo que la inflación escalara en diciembre, la minorista al 25,5%, la mayorista al 54%, un descalabro monetario sin precedentes, es decir, digo sin precedentes porque el descalabro venía tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. O sea, del lado de la demanda estábamos en niveles de demanda de dinero muy próximos a lo que fueron los niveles que gatillaron hiperinflaciones. Todos los que están acá, todos en sus casas, recuerdan que hasta hace 2 años nadie quería tener un peso en el bolsillo. Peso que le entraba se lo gastaban en algo, compraban dólares, compraban algún bien o algo. Pero además había una sobreabundancia de pesos generada por este mega déficit y por esta mega bola de LELIQ. Solamente el último año el gobierno anterior había emitido 13 puntos de productos, generando que hubiera casi 3 bases, un poco más de 3 bases monetarias en estas LELIQ, los pasivos remunerados. Bueno, puedo decir más cosas de
El último año las jubilaciones habían caído 30%, es decir, el descalabro desde todo punto de vista constituyó la peor herencia de... nadie discute. Entonces, nosotros en ese momento asumimos a sabiendas que no teníamos ningún recurso, porque no había además ninguna reserva en el Banco Central, las reservas netas eran negativas en 12.000 millones y además el Banco Central tenía una deuda de 50.000 millones con los importadores, que ya tenían rota su cadena de importación con los proveedores del exterior. Entonces, la situación era realmente dramática porque no había ningún recurso y, como ustedes saben, tampoco Argentina tenía ninguna credibilidad, y la credibilidad es la herramienta fundamental para hacer política económica. Bueno, en ese momento el programa con el Fondo Monetario Internacional que habíamos heredado del gobierno anterior estaba absolutamente caído porque no se había cumplido ninguna de las metas que el fondo había propuesto. Nosotros teníamos nuestro propio programa económico que habíamos desarrollado durante años con nuestro grupo en la consultora durante años. Poder lograr un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario a días de entrar era absolutamente imposible. Cuando hablamos con el fondo, lo que se decidió fue tratar de reflotar el acuerdo que tenía el gobierno anterior, pero con una... Reflotar ese acuerdo equivalía a entrar igualmente en una hiperinflación. Entonces nosotros lo que le dijimos al fondo es, bueno, nosotros vamos a llevar adelante nuestro propio programa, por desafiante que parezca, y bueno, y ustedes evaluarán en la medida que nosotros vamos cumpliendo con las metas de acá a algunos meses. Entonces les estaremos tocando la puerta a ver si pueden sumarse a este proyecto y ayudarnos a lo que sería la tercera etapa, que era justamente la recapitalización del Banco Central. Entonces encaramos nuestro propio programa a sabiendas que era un programa extremadamente desafiante y que las probabilidades de caer en crisis, de acuerdo a lo que eran todos los pronósticos, eran de más de 90%, y las probabilidades de caer en hiperinflación, lo mismo. Bueno, arrancamos entonces con la primera etapa, que era el terminar con el déficit fiscal. El déficit fiscal heredado de 5 puntos lo terminamos en el primer mes de nuestro mandato. Esto fue algo revolucionario, absolutamente inesperado, acá y en el resto del mundo. De hecho, nadie lo creía, aún cuando lo seguíamos cumpliendo con el correr de los meses. Entonces, digamos que con esto logramos derribar varios mitos, por lo menos tres mitos. Uno, que no se podía hacer, ¿no? Nos la pasaron diciéndole a la gente que no se podía cerrar el déficit fiscal, que como mucho se podía hacer un ajuste de 1 punto tal vez en el año. Bueno, nosotros pudimos hacer de vuelta 5 puntos en el primer mes de nuestro mandato. Derribamos un segundo mito, que era el de que iba a ser, el de que no era socialmente aceptable, de que si se hacía una cosa así iba a haber una revuelta en la calle. Bueno, nuestro presidente se pasó por 2 años explicando cuál había sido el verdadero problema del país, que durante 123 años, de 123 años en 113 el país había corrido déficit fiscal, que de las 22 crisis que habíamos tenido, 20 habían sido de origen fiscal. Bueno, finalmente eso terminó permeando en la gente, que empezó a entender. Nosotros también, cuando llegamos, explicamos esto lo más claramente que pudimos, y la realidad es que hicimos este ajuste y hoy la popularidad del presidente sigue absolutamente intacta y de hecho creo que la gente valora hoy, que se da cuenta que en realidad lo que estamos haciendo nosotros es cuidar su plata, es cuidar la plata de los contribuyentes. No es plata nuestra, es plata de los argentinos, y nosotros lo que estamos haciendo es cuidarla. Y derivamos un tercer mito,
que era el que si uno hacía un ajuste fiscal implicaba entrar en una recesión fenomenal. Y nosotros logramos hacer esto, no sé si ahí tenemos, si lo pueden ver en el gráfico, logramos hacer este ajuste donde conseguimos bajar la inflación de niveles del 25,5, la minorista al 2,5 y la mayorista del 54 a niveles que llegaron a estar en uno y pico. Lo hicimos logrando hacer crecer la economía diciembre contra diciembre un 6%. Y esto tiene una explicación lógica, que es la razón es que no lo hicimos subiendo impuestos, como tradicionalmente lo quiere hacer la política, es decir, sacándole todavía más recursos al sector privado. No, nosotros lo hicimos ajustando el gasto, bajando un 30% el gasto. ¿Y qué gasto? El gasto espurio, ese gasto que se iba en la política, ese gasto que se iba en la corrupción. Recuerden que, bueno, ustedes no sé si se van a acordar, pero cuando la inflación bajaba más fuertemente de lo que muchos esperaban, la respuesta de varios de nuestros colegas va a ser a costa de una recesión infinita. ¿Sí? Bueno, fíjense ustedes que terminamos el año con la economía creciendo un 6%, con los salarios recuperando. Ahí tenemos en algún momento lo que fueron los logros. Pero voy a pasar un segundo antes a lo que es la segunda etapa, que fue el terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria. Porque acá voy a decir algo que es muy importante. Terminar con el déficit fiscal era una condición necesaria para estabilizar la economía. Ahora, no era una condición suficiente. Si nosotros no hubiéramos implementado el programa monetario, financiero y cambiario que implementamos, créanme que hubiéramos terminado inevitablemente en una hiperinflación, aún habiendo llegado a equilibrio fiscal. Y les voy a explicar por qué. Me voy a tomar el trabajo de explicar por qué y espero que me escuchen y lo entiendan, porque esto es fundamental. Nosotros recibimos un desbalance monetario fenomenal, ¿no? Como digo, del lado de la demanda y del lado de la oferta. Concretamente, en diciembre del 2023, la demanda era escasamente 2,5 puntos de producto y teníamos un sobrante monetario equivalente a algo más de 3 bases monetarias. Importante anuncio de Luis Caputo, Ariel Maciel. A partir del lunes, adiós al cepo cambiario. Efectivamente, no va a haber cepo cambiario, por lo menos para las personas individuales. Recordad que aquellas personas que habían tenido subsidios, que habían recibido algún tipo de beneficio del Estado, estaban restringidas de intervenir en el mercado libre de cambio, van a estar absolutamente liberadas. Se termina el cepo de los $200 mensuales, que tenía apenas un puñado de personas que podían llegar a acceder. Hay un cepo, una apertura parcial, de todos modos no es total, porque por ejemplo las empresas van a poder girar dividendos desde este año y no todos los dividendos que tienen acumulados en los años desde que empieza el cepo hasta el momento, lo que era previsible, porque hay algunos creen que entre 15 y 20 mil millones de dólares justamente en este cepo de dividendos de empresas al exterior. Es una de las novedades que podemos llegar a tener dentro de lo que va a aplicarle mucho más a la gente común. Pero también hay que hablar de este sistema entre bandas que va a anunciar el gobierno. 1.000 pesos el piso, 1.400 el techo. Vamos a ver en un ratito más qué nos anuncia el ministro. Seguimos escuchando a Luis Caputo. Una base monetaria. Nosotros, si hacíamos eso, emitíamos una base monetaria más en un mes. Imagínense lo que lográbamos con eso. Lejos de reducir, agrandábamos el problema monetario. Es decir, íbamos a generar mayor inflación, lo que nos hubiera forzado en enero a tener que poner una tasa más alta aún. Y ya no sobre 3 bases monetarias, sobre 4. Con lo cual en enero probablemente hubiéramos tenido que imprimir una base y media monetaria más. Y en febrero ni hablar, no hubiéramos pasado de marzo de ninguna manera, hubiéramos ido inevitablemente a una hiperinflación.
El que realmente disputa esto es porque no entiende de política monetaria, con todo cariño lo digo. Ahora, una cosa muy importante, si eso hubiera pasado, hubiera sido devastador para Argentina, porque nosotros hubiéramos llegado entonces a una hiperinflación con equilibrio fiscal. Entonces eso hubiera desbordado. El problema argentino de los últimos 120 años era fiscal, porque la oposición hubiera usado ese argumento, el hecho de que terminábamos en una hiperinflación, justamente hemos hecho un ajuste fiscal. Que eso en realidad no era así, hubiera sido imposible. Entonces, eso digo, hubiera sido devastador porque hoy ya nadie prácticamente en la sociedad discute que el problema es fiscal. Hasta el kirchnerismo de buena fe entiende que se equivocaron durante 20 años, durante 16 años. Entonces, ya nadie disputa eso. Si nosotros hubiéramos llegado a hiperinflación con equilibrio fiscal, hubiera sido, además del problema de haber generado la crisis, el problema de que hubiera sido imposible de convencer a nuestra sociedad es continuar con el orden de las cuentas públicas. Bueno, me parecía que era importante aclarar esto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en ese momento? Negativa, con una inflación del 25,5%, el Banco Central pagó una tasa del 8%. ¿Qué hizo? Que la cantidad de dinero en términos reales se redujera fuertemente. Empezamos a reducir el sobrante monetario. En febrero entonces la inflación fue un poco más, en enero fue un poco tasa real negativa, el sobrante monetario. Entonces la inflación empezó a bajar cada vez más para sorpresa de muchos y más fuertemente. Entonces, ¿cuál era el riesgo, si se quiere, de alguna manera, de poner esta tasa real negativa? ¿Por qué también se pensaba que, bueno, por más que lo entiendas, no convenía hacerlo? Porque el temor estaba que si el Banco Central no pagaba una tasa que superara la inflación, la gente iba a agarrar los pesos e iba a huir al dólar. Entonces el dólar se iba a ir a 3.000, 5.000, 8.000, es decir, poner una tasa de interés que no compensara la inflación podía llegar a generar ese incentivo. Nosotros, ¿por qué nos sentimos cómodos en que eso no iba a pasar? Ahí intervino la política financiera. ¿Qué hicimos? Armamos un bono que colocó el Banco Central para los importadores, que se llamó BOPREAL, y que era un bono que cumplió 3 objetivos. El primer objetivo era darle una herramienta a los importadores para que recuperaran su canal de comunicación con los exportadores del exterior, que estaba, como digo, absolutamente rota. Ya no le pagaban, y no le pagaban porque el Banco Central no les daba los dólares. El segundo objetivo fue el de absorber pesos. Al colocar estos bonos, que si bien eran pagaderos en dólares, se suscribían en pesos por el lado de los importadores, eso nos permitió absorber una base monetaria entera. Entonces, a la tasa real negativa, además, pudimos reducir el sobrante monetario, ¿sí?, absorbiendo una base monetaria entera a través de esta colocación de bonos. Y tercera virtud que tenía este bono, por las características del bono y por un sistema de arbitraje que no los voy a aburrir acá, servía de amortiguador para cualquier suba del tipo de cambio libre. Entonces este bono no dejaba que el tipo de cambio libre, el contado con liqui, subiera más de un determinado monto. Entonces, ¿qué fue lo virtuoso de este programa? Que todas las diferentes políticas, la política fiscal, monetaria, cambiaria y financiera, se hablaban, se acompañaban y se sostenían. Es decir, la política financiera, ¿sí?, sostuvo a la política cambiaria,
sostuvo también a la política monetaria, y la política monetaria entonces ahí sí pudo complementar la política fiscal. Es decir, nada de lo que pasó fue por casualidad, todo lo contrario. Como dije antes, las probabilidades eran de un 90% que fuera. Entienda, ¿sí?, que en economía nada es casualidad, todo es causalidad. Argentina de los últimos 120 años porque fue un pésimo alumno, como digo siempre, porque siempre se portó mal, porque no hizo los deberes, porque no estudiaba nada. Siempre la macroeconomía completamente desordenada, fundamentalmente en el plano fiscal. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora tampoco es producto de la casualidad, es producto de la causalidad. Hubo un programa que estuvo muy bien orquestado y que nos permitió, gracias a Dios, salir de esta crisis sin que se materializara efectivamente esta crisis y el nivel de pobreza llegara a los niveles que siempre menciona el presidente y que son absolutamente correctos. El 90% o inflaciones del 17.000, que si les digo algo, incluso creo que ese número se queda corto con lo que pudo haber pasado en Argentina en ese momento. Estos son, digamos, entonces los resultados que se consiguieron con un programa que, digamos, bien fundamentado, ¿no? Eliminamos, como dije, el déficit fiscal el primer mes, eliminamos el déficit cuasi fiscal, solucionamos el problema de la deuda comercial de los 50.000 millones de dólares con los importadores, redujimos la brecha del 200% al 25%, se redujo el riesgo país de los 2.700 puntos básicos. Continúa la conferencia de prensa del ministro Caputo, pero saludamos a Ezequiel Orlando, nuestro querido compañero, que junto a Ariel Maciel son indispensables para entender y para graficar justamente los anuncios del ministro de Economía. Buenas tardes, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fede. Hoy se dio el último número al 37. Qué día, ¿no? Qué día. Dos cositas, sí, para sumar a lo que ya dijo Ari. Caputo está con esta medida básicamente ocultando lo que en realidad Milei acaba de hacer, que es devaluar. Milei acaba de devaluar porque hoy el dólar cerró el Banco Nación a 1.100 pesos aproximadamente para redondearlo. Lo que acaba de decir Caputo es que va a haber un sistema de explotación entre 1.000 y 1.400 pesos. O sea, de 1.100 pasa a 1.400 pesos el dólar desde el lunes. ¿Sí? Esto, obviamente ellos plantean un sistema de explotación, lo cual significa que va a poder estar en cualquier lugar. Que puede variar, claro. Dentro de esas bandas, pero, a ver, con la sangría de reservas que está teniendo el Banco Central, un día atrás del otro, hoy casi 400 millones de dólares, básicamente lo que está diciendo es eso, devaluaron, aumentaron el costo del dólar cerca de un 25%, aunque en realidad tendríamos que considerar el mayorista, ¿no?, para eso. Y otra cosita, Fede, dentro del informe del Banco Central que acaban de enviar, dentro del comunicado que sacaron, están anunciando que tienen reservas netas negativas por 5.000 millones de dólares, hoy, al 31 de marzo, digamos, y ellos proyectan un monto similar, pero esto, estamos hablando de que estamos en un año electoral y que la misma vez que Caputo hizo exactamente esto de anunciar el levantamiento del cepo, es decir, Macri lo hizo, terminó mal, ¿no? Y también fue un año electoral. Zeta, sí. Digo, ahora pienso en lo que va a pasar el lunes, ¿no? Digo, vamos a ver gente comprando dólares, haciendo cola. ¿Cómo pensás que va a reaccionar el mercado, no? También el lunes. Bueno, eso es una gran incógnita porque, a ver, el anuncio de que llegaron los dólares del Fondo Monetario Internacional fue tomado como positivo porque, como venimos planteando con Ari ya hace varias semanas en el programa, el Banco Central no tiene las reservas que necesita para afrontar este sistema de dólar atrasado, podríamos decirlo, y entonces 20.000 millones de dólares que vengan a reforzar es una buena noticia. Sumado a que se anunció viva el comunismo carajo, sería, ¿no? Viva a ver, China, ¿cómo es eso? carajo. Claro, con respecto a China, digamos, ¿no?
Claro. El swap de 5.000 millones de dólares de China viene a reforzar también las reservas del Banco Central en el momento en que lo necesitan. Zeta, tengo ahí el detalle de cuánto llega de los 15.000 millones de dólares que van a llegar este año a la Argentina. Hay cronograma de desembolso, ¿sí? Inmediatamente la Argentina va a recibir unos 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, de organismos internacionales 1.500 millones y de repo 2.000 dólares. Ahora, en los próximos días, es lo que está anunciando el gobierno. Ya para junio se van a incorporar otros 4.100 millones de dólares. En estos se dividen 2.000 del fondo, otros 2.100. Último, el resto que se necesita, o de estos 15.000 millones de dólares que van a llegar durante 2025, serán 3.500 en total, 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional y otros 2.500 millones de los organismos internacionales. Con estos dólares es que quiere el gobierno sostener esta lógica de flotación, que todo el mundo, como bien decías, pasa de 1.100 a una banda máxima de 1.400 pesos, y que de ahí en más empieza nuevamente a anclarlo al 1% según el anuncio de un crawling de 1% desde ahora. Más también otra vez con ese crawling, ¿no? Ari, perdón, tenemos una noticia de último momento, Nati. Sí, se está hablando de una cadena nacional esta noche en horario prime time, ¿no? Como suele suceder cuando hay una cadena nacional. Está previsto que hable el presidente de la Nación, Javier Milei. Sería entre las 21 y las 22 horas. Así que bueno, la expectativa está puesta ahí. La idea, hay que ver si tal vez ya no la está grabando, porque suelen ser grabadas las cadenas nacionales. Así que se espera un mensaje del presidente en las próximas horas. Bueno, la pregunta para Ariel, para y para todos, la gran pregunta es, ¿va a resultar, alcanza con esta cantidad de plata que anunció Luis Caputo? Porque también dijo en un principio que con este levantamiento del cepo cambiario van a venir más fácil las inversiones, pero ¿tan fácil va a ser ese proceso? Mira, a ver, en principio ahora, digamos, vamos a compartir seguramente mirada con Ezequiel, pero la realidad es que alcanza, ¿para qué? Bueno, para pasar, en principio, el año electoral. Es el primer mensaje político que nosotros recibimos de parte del Fondo Monetario Internacional. Un desembolso realmente el máximo que se esperaba. Recordemos que parecía una idea loca de una congresista cuando pidió que se le diera lo máximo que se le podía. Recordemos que Cristalina Georgieva dijo hace poco tiempo que en general el fondo entrega el 25% como mucho, y con 40 millones, a ver, la idea de los 4.000 millones era bastante generoso dentro de lo lógico. Los 8.000 era un montón, de repente se transforman en 15 con organismos internacionales y repo. Todo esto debería hacerlo pasar al gobierno una época electoral un poco más tranquila. El problema va a ser y muchachos, es qué va a pasar después con este efecto sobre la inflación. Claro, eso. El gran dato, ¿no? Acaba de devaluar 25%. ¿Qué va a pasar con el índice del mes que viene de la inflación? Claro, las góndolas. Esa es la pregunta. Eso le quería preguntar a modo de conclusión. Fede, hace un par de semanas lo dije en el piso, ahí en el programa, justamente. Guarda con el dato de inflación de marzo. Hoy lo comprobamos. Les adelanté cuando les había traído aumentos de los alimentos que veníamos registrando. Guarda con el dato de inflación de marzo, lo estamos viendo ahora. No quiero dejar de pasar esta perlita, que es que los 20.000 millones de dólares del FMI en total ahora es menos de la mitad de lo que le había dado el fondo a Macri y que se extendió Caputo en 2018-2019. ¿Sí? Esto es menos de la mitad de lo que había usado el gobierno de Cambiemos en 2 años. En 2 años. Porque está bien, le aprobaron 57.000, les enviaron 40.000. Esto es 20, ¿sí? Es menos. Y quedan 3 años de gobierno de un presidente que está obsesionado con hacer populismo de esta manera y conseguir más votos en las elecciones, por lo menos en estas que tenemos ahora. Ya la inflación se disparó en marzo, hay que ver qué pasa ahora en abril. Yo no estaría tan seguro de que con esta devaluación los precios se queden tranquilos, ¿no? Obviamente, claro,
que no vienen por las inversiones en la economía real, sino por la bicicleta financiera, pueden llegar a calmar o estirar, patear un poquito más para adelante el nuevo impacto devaluatorio, ¿no? Ahora que se viene ese... Ahora sí, yo digo también, ¿no? Si todos los índices económicos le dan bien al gobierno, si está todo de maravilla, entonces ¿por qué estamos pidiendo un crédito, un préstamo al Fondo Monetario Internacional? Y estamos devaluando. Y estamos devaluando un 25%. Por eso, o sea, los argumentos... No es razón de celebración, Nati, esto. No es razón de celebración para el propio gobierno, a pesar de que lo plantean en Bueno, pero agradeció a todo el equipo económico y están festejando como si fuera la gran fiesta. Hasta inclusive se emocionó Luis Caputo. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, vamos a seguir hablando seguramente en estos días. Sí, por favor, un placer. Bueno, estoy acá del otro lado porque fui padre hace... ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Bueno, un argentino más. Eso. En Qué este momento contexto. para llegar, ¿no? ¿Qué país le das a tu hijo ese? Le estás asegurando una deuda por unos cuantos años. Lo va a tener que pagar. Ahora a Gael le voy a explicar. Tiene 8 días de vida. Le voy a explicar que de grande va a tener que trabajar para pagar la deuda esta de Caputo. Y va a trabajar unos cuantos años, ¿eh? Sí. Anda a dormir, Le Zeta. mandamos un beso grande a vos, a tu mujer y el gordo. Ari, yo me pregunto dónde estamos parados, ¿no? Ari, chicos, todos. Porque lo que me deja pensando en esta patriada de la que hablaba Luis Caputo, ¿no? En este momento en el que hay un nacionalismo exacerbado desde Donald Trump, ¿no? Habla de una patriada y yo me pregunto realmente cuáles son los cimientos para que Argentina, con la esquizofrenia económica que registra desde por lo menos el retorno a la democracia, se pare en este tipo de programa o de estas medidas que van a depender 100% del apoyo y de un respaldo simbólico, Ari, más allá del respaldo del FMI, ¿no? Ari, no me lo contestes ahora. Eso siempre lo quise decir en televisión. Vamos a guardar la respuesta para el próximo bloque, una tandita de unos minutos y enseguida volvemos con más información. Habló de una patriada en realidad para esconder lo que es una mega devaluación respaldada por el desembolso del Fondo Monetario Internacional. Y más allá de la llegada de dólares que puedan respaldar estas nuevas medidas, yo creo que hay una pregunta que es válida preguntarnos, ¿no? Si efectivamente tenemos el respaldo político a nivel mundial, ¿no? De las personas que van a estar detrás de sostener las reservas argentinas, considerando la volatilidad que caracteriza nuestra economía, ¿no? Y plantear un poco este tema, porque esto, bajándolo al llano, se puede interpretar de cómo nos va a afectar pensando en el lunes y no solamente en el precio del dólar, sino también en los precios, ¿no? ¿Cuál es realmente el respaldo internacional que tiene el gobierno para sostener este plan que a priori toda la información que tenemos es que se va a devaluar y que va a tener un impacto importante en los precios? Es una gran pregunta que en realidad la vamos a seguir respondiendo y que la venimos respondiendo de a poco. Lo que está esperando el gobierno es una lluvia de inversiones y en ese contexto estamos viendo un mundo realmente muy complejo desde el punto de vista comercial que de los países especialmente inestables con sus inversiones para ir a fortalecer sus propias economías según lo que está proponiendo un mundo que dividió Donald Trump desde el Liberation Day, ¿no? Entonces, en ese contexto va a ser muy complejo pensar que la Argentina, desde el lunes, con un aumento inicial de la inflación, evidentemente, ¿por qué? Porque los costos de las empresas están dolarizados, lo que implica que todo salto del dólar va a pegar en los precios. Pero también me interesa entender por qué Luis Caputo, lo escuchábamos, algunos decían muy larguero, ¿no? Dando un discurso muy emotivo, muy emocional, con una lógica más de justificación que de anuncio de algo que puede venir bien al gobierno. ¿Qué podemos encontrarle políticamente a esta lectura de un anuncio que todavía no concluyó? Había preocupación en el gobierno antes del anuncio de Caputo, porque los antecedentes de Caputo, de Toto Caputo, en cuanto a anuncios, no eran buenos. Acordate la última vez que habló de corrida, habló de inflación, corrida, dijo todas las palabras que no había que decir. Exacto. Dijo bomba arriba de un avión. Entonces había preocupación hoy en el gobierno, se juntó Milei con los ministros a seguir el discurso de Caputo
Y la verdad, por lo visto hasta ahora, no es una buena presentación la de Toto Caputo, la de hoy, porque ya lo vimos ahí emocionándose, agradeciéndole faltaba que le agradeciera a los hijos nomás, a la mascota. Sí, a la mujer también. Parecía una despedida prácticamente. Acá decía Nati que parecía una despedida. Este señor se va a ir, decía Natalia. Él ya lo dijo cuando asumió que venía por un tiempo nada más, así que bueno. El inicio de una nueva etapa. Juli, políticamente, ¿qué lectura podemos hacer de esto? Bueno, yo justamente quería ayudar, ver si ayudar a refrescar un poco la memoria por la importancia de la herencia. Habló del cepo cambiario, fue en 2019, habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y después también habló de las LEVAX y las LELIX. ¿No son todas cuestiones que empezaron en el gobierno de Mauricio Macri que él integraba? Efectivamente, digo, ahí busca separarse de los dos, digamos, ¿no? En algún punto pareciera ser que está diciendo es el kirchnerismo el dueño del cepo. Recordemos que Mauricio Macri lo levanta y después lo tiene que reinstaurar en aquella corrida cambiaria fuerte que le hace perder las elecciones. Con Sandleris era en ese momento. Exacto, con Guido Sandleris en el Banco Central y en donde teníamos una situación realmente muy compleja donde empieza a haber las letras, los bonos. Hoy, entre otras cosas, digo, un dato para tener en cuenta y un contexto internacional también para atender el tema de inversiones, es que se anunció la creación de un BOPREAL para el pago de los dividendos que no van a poder salir del 24 para atrás, ¿no? Un bono atado al dólar oficial, digamos. Efectivamente, ¿sí? Lo que implica en pesos, lo puedes poner en pesos, lo puedes sacar en dólares, para esos dividendos, para que las empresas vayan ahí, digamos, algo que le salió medianamente bien con la deuda comercial que tenía la Argentina y que ahora quiere recrear con los dividendos. Pero en este contexto mundial, digo, la Argentina va a estar en qué situación comercial en donde evidentemente va a tener pocas certezas, por lo menos de acá en más, ¿no? Un ser al revés. Decían los especialistas que tenía que ser lo último, el acceso al mercado libre de cambio tenía que ser último para las personas. Y lo primero tenía que ser para las empresas. Empieza a ser al revés. ¿Parece más destinado a la política? ¿Y qué señal le damos al mundo? También lo que mencionaba Julio respecto al rol de Mauricio Macri. ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo respecto a los consensos que hay en la política argentina y la previsibilidad que les podemos dar a los inversores? Porque vos podés levantar el cepo tranquilamente, pero si no somos consistentes en nuestra política económica, no hay salida. La realidad es esa. Y tocaba un poco también lo que mencionaba Franco, ¿no? Estamos en un contexto internacional de resurgimiento de liderazgos fuertes. En general, tipos además, ¿no? Y un Toto Caputo que se mostró tan sensible, ¿no? Sí, pero, extraño en él, ¿no? Sí, exactamente. Y dijo una cosa que me llamó muchísimo, poderosamente la atención, que es, en el autoelogio que hacía, es que ellos bajaron impuestos, muchachos, bajaron impuestos. ¿En qué país bienes personales, ¿no? Les voy a pasar, a Toto le voy a pasar ahora, la boleta de luz y de gas que me llega a casa. Quiero volver un poquito al tema inversiones, porque lo dijo muy seguro Caputo con respecto a que a partir del lunes o a partir de la eliminación del cepo cambiario van a llegar fáciles las inversiones. A ver, Ari o algunos chicos aquí, ¿tiene alguna seguridad del gobierno con respecto a alguna inversión fuerte que venga de afuera en los próximos días, meses, semanas? En realidad lo que está esperando es que se activen fuertemente el RIGI, en donde había mucha expectativa para que llegaran hasta 10.000 millones de dólares en inversiones. Por ahora eso no se movía. ¿Por qué? Porque todas las empresas decían, con cepo cambiario nadie va a invertir ahí. Entonces lo que le dijo el gobierno es, ok, para atrás no, porque no necesitamos que inviertan las que ya están, pero para adelante sí se van a poder llevar las ganancias que generen a partir de ahora. La realidad es que también lo que tiene que mirar el que está mirando el mundo y que tiene que mirar con atención el ministro de Economía es cómo va a funcionar la economía doméstica en los próximos meses y si la inflación va a crecer,
pero la gente va a tener dólares, va a calmar las ansias electorales. En clave electoral, Nati, ¿qué podemos leer esto? Tengo varias miradas. Por un lado, digo, en realidad hoy Javier Milei está cumpliendo con su promesa de campaña, que fue levantar el cepo. Esto lo está cumpliendo, o sea que los libertarios, los que son afines a la Libertad Avanza, que era lo que por el cual lo votaron, lo van a seguir bancando. El tema es si las consecuencias, en cuánto tiempo se ven, si se van a ver de acá a octubre, qué va a pasar, ¿no? ¿A dónde va a ir ese votante que lo apoyó en las elecciones de 2023 o en algún momento va a decidir un cambio? Digo, la clase alta evidentemente lo va a votar porque, a ver, si era lo que quería levantar el cepo, lo va a lograr. O sea, asumiendo que la gente vota solo con el bolsillo. Que es, obviamente, porque creo que es un gran componente, el votante ¿no? libertario hay un componente más también. Pero sí. Yo creo que la gente vota con el bolsillo porque hay mucha gente que esta cantidad de indecisos de a veces de 10, 20%, cuando llegan a la urna se ven, bueno, a ver, estoy comiendo, puedo pagar mis impuestos, no. Y también, hoy la gente Nati, la está pasando mal. La clase media que también quiere estabilidad, cosa que no había en los últimos años, pero el tema es a qué costo llega la estabilidad. Ahora hay que ver qué va a hacer la oposición ante Claro, esto. exactamente. ¿Se va a seguir peleando o no? El rol que va a jugar la oposición y si va a demostrar realmente que esto que está anunciando Javier Milei es malo para el país. A ver si tiene o no, o sea, se agarra finalmente la lapicera, como dice Cristina Fernández de Kirchner, y finalmente toma nota de todos los anuncios del día de hoy y lo usa a su favor en la campaña. ¿Y qué pesa más, perdón, qué pesa más? ¿La bandera de bajar la inflación o la de quitar el cepo a nivel electoral? Porque también ahí es donde se contraponen dos cuestiones. La inflación, yo creo que la inflación, o sea, cuando vos, las encuestas, la mayoría de la gente, siempre la situación económica de uno es la que prima. Bueno, hay que ver qué pasa con eso ahora, Nati. Claro. Porque ¿qué pasa después de una devaluación del 25%? Claro, ¿Qué hay pasa que ver en las cuándo góndolas? se siente. ¿Qué pues pasa si es este mes? 1%, o sea, en mayo ya tenemos una elección, o sea, en un mes hay una elección. Ahí ya vas a sentir qué es lo que va a pasar. En mayo en la ciudad vas a sentir un poco lo que va a repercutir. Vamos a ver un resultado electoral con las repercusiones. Fuerte, y ahí se puede trasladar a octubre, ¿no? Exacto, exacto. Digo, ahí me parece que una de las cosas que hay que tomar en cuenta de esta situación es si, digamos, más allá de la inflación y más allá del dólar, es si efectivamente va a poder mantener un plan o va a rediseñar el plan, porque si bien dijeron que arrancó la tercera etapa, también es cierto que esto es imposición del Fondo Monetario Internacional. El levantamiento del cepo, la libertad para el giro de dividendos es parte de algo que el fondo le exigió y que no pensaba hacer hasta fin de año el gobierno de la Libertad Avanza. Se espera, chicos, entonces, algunas remarcaciones seguramente este fin de semana, a principios de la semana que viene. Es así porque se anunció una devaluación y el fin del cepo cambiario. Bueno, una semana bastante agitada. Hemos terminado aquí un viernes muy álgido de información. Quédate en la continuidad informativa de Bravo TV. Ya empieza Soy Casta. Y te esperamos, por supuesto, el día lunes a las 6 de la tarde aquí en Bravo TV en Desde el Canil. Un buen fin de semana para todos.